Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo estudio, a un desarrollo de la lección de la escuela sabática del día de hoy. Hoy día, sábado, vamos a compartir nuevamente un desarrollo, un estudio importante del título que hemos tenido durante la semana. El título para la semana ha sido Las 12 tribus de Israel. El día de hoy vamos a tener un desarrollo con importantes puntos que vamos a tocar, en la cual vamos a ser partícipes de este estudio y de un maravilloso porvenir para el tiempo futuro. Quisiéramos, allí donde ustedes están, nos acompañen a través de la oración. Quisiéramos dirigirnos a nuestro Dios y que Él sea nuestro instructor el día de hoy. Padre bendito, en esta mañana le pedimos su dirección, que sea usted nuestro director, nuestro instructor, que nos acompañe a discernir, a escudriñar lo que tenemos presente. Quisiéramos que abras la mente y el corazón de cada oyente, de cada estudiante, Señor, y que ellos entiendan este maravilloso tema. Le pedimos en súplica, por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. El verso para esta semana se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 32, verso 8. Dice: cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Tenemos el testimonio en el deseado de todas las gentes. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una vida de obediencia a Dios. Una mera desobediencia lineal de Abraham no tenía ningún valor si una comunión espiritual con él, que se manifestaría al poseer el mismo espíritu y hacer las mismas obras, no eran sus hijos. Este principio se aplica con igual propiedad a una cuestión que ha agitado por mucho tiempo al mundo cristiano. El deseado de todas las gentes, página 466. Entonces, hay algo interesante lo que encontramos en el testimonio. Dice que los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él, una vida de obediencia a Dios. Una desobediencia sería descartada para heredar la tierra prometida. Entonces, ¿qué quiere decir el testimonio? Que todos los que van a heredar o iban a heredar el reino terrenal, comprendían que en su significado Dios le había prometido a Abraham la tierra de Canaán, la tierra terrenal, y estaban completamente orgullosos y seguros. Pero Dios aplicaba sus promesas para el tiempo futuro, para el tiempo que vendrá, para la Canaán celestial. Pero ¿quiénes iban a heredar? ¿Los del linaje de Abraham, los de su sangre? No, mis hermanos. Los que iban a heredar el reino celestial iban a ser todos aquellos que tengan el carácter de Abraham y la misma similitud de Abraham. Iban a ser los herederos según esa promesa. Es importante recalcar que no es lo que Dios está ofreciendo a Abraham esta tierra, sino está ofreciendo lo celestial. En la cuarta generación debería entrar Abraham y debería poseer esa tierra prometida que Dios se le dio hace muchísimos años atrás. Dice, hermanos, que habría una promesa, la promesa del Evangelio. En el capítulo 1 de Romanos, el verso 16, hay una promesa maravillosa en la cual es importante recalcar. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una promesa que se daría en su tiempo, que no solamente sería
para el judío, que no solamente sería para el linaje de Abraham, sino también sería para todos aquellos que llevarían su nombre y todos aquellos que aceptarían el nombre de nuestro Señor Jesús. También para el griego, dice. Eso significa que los gentiles tendrían parte en este momento de vivir, que sería entrar a la tierra prometida, pero a la tierra celestial. Entonces, mis queridos hermanos, dice el testimonio, en lo que se refiere a patriarcas y profetas, en la página 370, Abraham confió en Cristo para el perdón de sus pecados. Fue esta la fe la que fue contada por justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. Abraham, para poder cumplir la ley de Dios, Abraham, para que pueda ser un mensajero muy obediente, lo primerito que tenía que tener en su vida era la justicia por la fe. En otras palabras, lo que Abraham poseó en ese tiempo es la justicia perfecta de Cristo. Y así pudo obedecer la ley. Por eso el testimonio dice: confió en Cristo para el perdón de los pecados. Podríamos decir que el Evangelio se expandió desde Adán hasta Abraham y desde Abraham hasta sus generaciones futuras. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver ahí la importancia del Evangelio, cuánto ha alcanzado y a dónde ha sobrellevado toda enseñanza del Evangelio de Cristo. Tenemos la Canaán celestial. La Canaán celestial no es como la Canaán terrenal. Su generación de Abraham luchaba por entrar a la Canaán terrenal. Y si bien es cierto, la Canaán terrenal tenía riquezas que podría ser su deleite para ellos, pero no tendría el deleite que sería eterno. Y la Canaán celestial tendría esas características: un deleite eterno para todo aquel que alcanzase. En Romanos, el capítulo 4 y el verso 13, dice el apóstol: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Qué quiere decir el apóstol en este verso? No fue dada y tenemos o nos llegamos al Señor Jesús y obtenemos la justicia de Cristo por la fe, entonces seremos también herederos según la promesa. Es lo que dice el texto en Romanos, el capítulo 4 y el verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham, no porque cumplió la ley, porque para cumplir la ley hay que tener primero la justicia de nuestro Señor Jesús. Entonces dice, Abraham, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, por la justicia de la fe, por la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús, a través de la fe, podemos obtener lo que Abraham también ya obtuvo. Cuando venga Cristo, por segunda vez, Abraham será resucitado y será entregado, o se lo entregará, la tierra que se lo prometió hace 6.000 años atrás. Entonces, mis queridos hermanos, dice el testimonio en Patriarcas y Profetas, la herencia que Dios ha prometido a su pueblo no está en el mundo, no está en este mundo, en esta tierra que está corrompida en el pecado. No está en el mundo. Abraham no tenía posesión en la tierra, no, ni siquiera para poner un pie. Poseía una gran sustancia y la usaba para la gloria de Dios y el bien de sus semejantes, pero no veía este mundo como su hogar. Patriarcas y Profetas, página 169. Entonces, para comprender, Abraham entendía, estaba seguro de que la tierra terrenal no era su hogar. Él entendía lo que Dios le había prometido un 14 de abril. Era la tierra celestial, ¿sí? Entonces, una tarde, en un momento cuando él hizo un sacrificio de 4 animales, el Señor hizo pacto con él
y le dijo lo que iba a poseer. Abraham estaba seguro, y estaba seguro de lo que estaba haciendo, y es por eso que él ya no buscaba cómo alcanzar esa tierra, porque él entendía que para esa época, o esta tierra que está llena de pecado, no sería su hogar. Él tuvo que comprar algunas heredades para enterrar a sus muertos. Él mismo tuvo que ser enterrado en un lugar, pero siendo comprado con algún dinero. Entonces, mis queridos hermanos, la herencia del mundo que le correspondía a Abraham es la tierra que él ya no buscaba cómo alcanzar esa tierra, porque él entendía que para esa época, o esta tierra que está llena de pecado, no sería su hogar. Él tuvo que comprar algunas heredades para enterrar a sus muertos. Él mismo tuvo que ser enterrado en un lugar, pero siendo comprado con algún dinero. Entonces, mis queridos hermanos, la herencia del mundo que le correspondía a Abraham es la tierra celestial, el mundo venidero, el mundo nuevo que el Señor promete a todo hijo que esté en su obediencia, en su santa obediencia. También tenemos herederos del reino. Acá vamos a ver cuántos herederos del reino llegarán a poseer esa tierra prometida. En 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 23, nos dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 3 y el verso 23 dice: el verso 2 y 3, mis hermanos: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Entonces dice: y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todos los que tenemos esperanzas en Él, en Cristo, tendremos la esperanza también de poder alcanzar ese reino. Dice el testimonio en la revista el 2 de mayo de 1892. Si somos de Cristo, nuestros derechos a la herencia celestial no tienen defecto, porque entonces estamos bajo el único pacto salvador, el pacto de la gracia. Qué interesante, mis hermanos. El pacto que hizo el Señor Jesús con Abraham fue a través de ese sacrificio de animales, y a él le prometió y a su descendencia que heredarían el reino prometido, sería la Canaán terrenal. Eso es lo que se logra entender con sus descendientes. Incluso los judíos para ese tiempo entendían eso, que lo que Dios había prometido a Abraham era esa tierra, pero Abraham no llegó. Incluso su generación no pudo heredar a tiempo, como el Señor le había dicho, en la cuarta generación. Heredaron en la quinta generación. Entonces, mis hermanos, vuelvo a repetir, no fue la promesa este mundo que ahora vivimos. Fue la Canaán celestial para Abraham, pero ahora el pacto que hizo con él también sería el pacto que correspondería hoy por hoy a los que querrían entrar a esa tierra prometida. El pacto que harían cada persona, cada personaje, sería aceptar a Cristo dentro de sus corazones, y automáticamente cada uno de ellos estarían contados para recibir esa tierra prometida. Si somos de Cristo, nuestro derecho a la herencia celestial no tiene defecto, porque entonces estamos bajo el único pacto salvador, el pacto de la gracia, y mediante la gracia seremos capaces de hacer firme nuestro llamamiento y elección, vistiéndonos de la excelencia de Cristo en la fe. A través de la fe, hoy puedes ir hasta el momento donde Abraham recibió esa promesa, y a través de ese pacto se contó como un heredero para este tiempo que viene. Entonces, mis queridos hermanos, dice: entrada a la ciudad santa. ¿Cuáles son las condiciones de admisión a esa ciudad santa? ¿Cuál es
la preparación de cada cristiano. En Apocalipsis, el capítulo 7, del 4 al 8, encontramos los personajes que van a entrar a esa tierra prometida. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Las tribus de los hijos de Israel, 12.000 de cada tribu, entrando al reino celestial. Pero la pregunta es, mi hermano, pero nosotros no pertenecemos a ninguna de esas tribus, sino por el carácter de esas tribus, de los hijos de Israel. Entonces, encontramos, hermanos, y llegamos a la parte final, lo que dice el testimonio para la iglesia en el tomo 5, en la página 107, debían ensalzar el poder del Salvador que podía justificarlos por su justicia. Mas los primeros cristianos principiaron a fijarse en los defectos de unos y otros, al detenerse al hablar de sus faltas, al dejar entrar la crítica, perdieron de vista al Salvador y el gran amor que había manifestado hacia los pecadores. Se volvieron más estrictos respecto a las ceremonias exteriores, más puntillosos acerca de la teoría de la fe, más severos en sus críticas. Testimonio para la iglesia en el tomo 5, página 107. No esperemos que el espíritu de crítica o el espíritu del enemigo absorba nuestro tiempo y no tengamos que ver en este reino que se promete a todo hombre y mujer que se allegue al carácter de nuestro Señor Jesús y según la promesa pueda heredar el reino celestial. Por conclusión tenemos, hermanos, que para entrar a ese lugar, a la tierra prometida, la Canaán celestial, nuestro carácter debería ser puro y correcto en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Solo así se podrá obtener ese pasaje, esa entrada a la ciudad celestial. Esperemos meditar en este sábado. Allí en nuestros grupos donde nos reunimos, en las iglesias, esperemos poder meditar, aportar y así tener un maravilloso estudio y entender que el Señor ha prometido a su pueblo en este mundo que podríamos heredar si solamente aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Ese es el requisito más indispensable, aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Y si logramos hacer, un día estaremos en la Canaán celestial. Mis queridos hermanos, que Dios les pueda bendecir, que Dios en este día sea el objeto principal de sus vidas. Un abrazo para cada uno de ustedes y un feliz sábado. Dios los bendiga.